Mi nombre completo es Gerardo Fabricio Alvarado Muñoz, aunque pues la gente siempre me ha dicho solo Fabricio. Nací el 30 de mayo de 1974 a las 8 de la noche en el Hospital San Juan de Dios. Y mis padres, ambos están vivos, se llaman Luis Gerardo Alvarado Garita y Dulce María Muñoz Gamboa. Mi papá pues era cantante, fue cantante de varios grupos, uno de ellos, por ejemplo, el grupo Taboga, que fue muy conocido en su momento, allá por los años 80. También trabajó en el Instituto Nacional de Seguros varios años y en la actualidad se dedica a trabajar en una oficina de abogados, como asistente de abogados. Mi mamá, pues ha sido ama de casa toda su vida, una mujer de allá de la zona de Higuito de Desamparados, hija de la familia Muñoz de Desamparados, o es parte de la familia Muñoz, que es bastante conocida en Desamparados, y toda su vida ha sido ama de casa. Tengo 3 hermanos. Mi hermana paterna, Alejandra Alvarado Palma, es mayor que yo, de un primer matrimonio de mi papá, y 2 hermanos menores que yo, Nelson Giovanni y Luis Napoleón Alvarado Muñoz. 1981 fue el año en el que entré a la primaria en la escuela Dr. Calderón Muñoz, que estaba a la par del kinder Calderón Muñoz. Ahí fue cuando empecé mi primaria. Lo que me gustaba de la escuela, como creo que a todo niño, era la posibilidad de jugar en los recreos y, digamos, en el caso de la escuela, la ventaja fue que pues entré con los mismos compañeros del kinder, era la misma institución, y entonces fue muy bonito porque es la primera vez. A uno le pasa mucho en el transcurso del estudio, pero en aquel momento lo bonito fue, bueno, volvés a ver después de 3 meses, en aquel tiempo eran las vacaciones de 3 meses, después de 3 meses volvés a ver a los que se hicieron amigos tuyos en el kinder y que sabíamos íbamos a ser posiblemente compañeros toda la primaria, y así fue, dicho sea de paso. Entonces, más que recuerdos de los primeros días, sí tengo recuerdos muy lindos de la escuela, recuerdos que, a ver, desde cosas muy lindas que pasaron en aquellos años, como por ejemplo, me acuerdo que en aquella época fue donde empecé a descubrir mi gusto por la música, mi gusto por el canto, mi gusto por el fútbol. Me jengueaba muchísimo, llegué a estar en la selección de la escuela. Y aquí hay una anécdota interesante. Mi papá un día se le ocurrió abrir una escuela de fútbol en mi pueblo, en Higuito. Entonces, mi generación, de todo el pueblo de Higuito y parte de San Miguel de Desamparados, conocen a mi papá y se acuerdan de él por aquella bendita escuela de fútbol, porque entonces prácticamente todos los niños, o por lo menos los que les gustaba el fútbol, se metieron en esa escuela. Y él, en determinado momento, la escuela llegó a tener tanto éxito que la gente de la escuela Calderón Muñoz le pide también que sea el entrenador de la escuela, de la selección de la escuela. Entonces yo siempre bromeo con esto y digo, bueno, lo bueno es que entonces yo ya me aseguré la titularidad en todos los partidos, ¿verdad?, de aquella época de la selección de la escuela. Me jalé un par de tortas jugando mejenga en la escuela. Una vez jugamos con un limón, estábamos jugando mejenga y yo, por jugar de intrépido y hacer yo según saque largo, quebré un vidrio. Estaba yo en 3er grado de la escuela, es decir, 9 años. Entonces me acuerdo que la reacción de todo el mundo, ¿verdad? ¡Oh, qué bárbaro! Me fui corriendo para el aula y me senté a llorar en el pupitre, angustiado porque ahora qué voy a hacer, quebré un vidrio en la escuela, ¿verdad? Que eso es un mundo para un niño de la edad que yo tenía, 9 años. No, después llegó mi papá y él se hizo cargo y pues se pagó el vidrio, que era un vidrio pequeño hasta eso, pero para uno es un mundo. Fue algo que para mí fue una tragedia, ¿verdad? Bueno, pequeño, quiero decir, en la escuela acompañaba a mi papá a algunos bailes o algunas actividades que cantaba este grupo, y me acuerdo que me gustaba meterme entre los músicos y hasta agarraba los bolillos y empezaba a tocar uno de los tambores. El baterista más bien tenía que pararme porque me le paseaba en todo, ¿verdad? Y ahí empecé a descubrir que me gustaba la música, pero además a los 8 años, me acuerdo del nombre de mis maestros de música, los 3 maestros de música que más influyeron en mí durante esa época: Amos Barbosa, tocaba trompeta, Isaí Acuña, que me enseñó guitarra, y Stanley Corrales, que también tocaba y sigue tocando trompeta. A través de las enseñanzas que ellos me dieron fui descubriendo aún más el gusto por la música, pero sí debo decir que mi papá fue el que
primero me enseñó las primeras notas de guitarra. Él no tocaba mucho, pero manejaba lo básico y él me enseñó las primeras notas. Luego entré con Isaí Acuña en unas clases que duraron como 3 meses, pero fueron suficientes para que yo le tomara el gusto y me apasionara por la guitarra, y a partir de ahí nunca dejé de tocar guitarra. Es decir, aprendí en esos 3 meses las bases, buenas bases, me dio, dicho sea de paso, y después de eso nunca más dejé de tocar guitarra y nunca dejé de estar vinculado con la música de alguna forma. Más bien en el camino aprendí a tocar otros instrumentos como el bajo eléctrico y algo muy básico de piano también. Además de esas actividades en las que participaba, de la música y el deporte, participé mucho, siempre, prácticamente los últimos 3 años de la escuela, de cuarto a sexto, en los concursos de oratoria. A veces ganaba, a veces perdía, pero siempre participaba, me gustaba. Entonces ya por ahí se vislumbraba que pues el tema de hablar en público y particularmente de trabajar en televisión me gustaba. Me gustaba ver televisión, me gustaba practicar frente al espejo como si yo fuera el presentador de televisión. Entonces desde aquel momento ya se identificaba en mí un gusto por la televisión, por trabajar en televisión y particularmente por el periodismo, ¿verdad? Recuerdo que en aquellos años era muy común, había una moda, usted se acordará, había una moda en aquellos años en que los varones andábamos un cepillo redondo en la bolsa atrás del pantalón, ¿verdad? Una moda que hoy por hoy algunos dirán que polada, ¿verdad? Pero en aquel tiempo era lo máximo. Y el bendito cepillo redondo yo lo agarraba, ese era el micrófono, y me plantaba frente al espejo y empezaba a hablar de cualquier cosa, empezaba a hablar, inventaba o hablaba de la escuela o hablaba de los compañeros de la escuela, pero hablaba algo y de alguna manera me veía ¿cómo me vería yo si fuera yo el que está en televisión? Recuerdo que en aquella ocasión incluso, o en aquellos años, participando del coro de la escuela, participamos en el Festival Grano de Oro, pues fue una experiencia linda porque llegamos a la final, era un coro grande y me escogieron a mí para dar un mensaje inicial antes de empezar a cantar. Ando detrás de ese video, por ahí tiene que andar, porque fue allá por 1984 más o menos. Recuerdo que mi primera experiencia en televisión, bueno, aparte de esta del Festival Grano de Oro, fue una vez que me involucré con un proyecto, me parece que fue colegial, no estoy muy claro, pero sí me acuerdo que fue en Canal 7, fue allá en el 4º piso del edificio de Canal 7, donde estaba el set de noticias, y recuerdo que me entrevistó Yenani Villanueva, fue la que me entrevistó en aquella ocasión, hace muchos años, pero también recuerdo, o sea, tengo claras las figuras que en aquel momento era constante ver: Ignacio Santos, Pilar Cisneros, Marcelo Castro, Alexis Rojas, Yenani Villanueva, esa generación, ¿verdad?, que de alguna manera influyó bastante, influía bastante también en mí. Los programas, me gustaba mucho el programa que tenía Jorge Valverde en La Mira, me gustaba ese tipo, de hecho siempre he pensado que me hubiera gustado algún día tener un programa similar, un talk show, ¿verdad? Y me gustaba mucho ese tipo de programa. Entonces hubo una influencia de muchos, desde muy diferentes flancos, que me motivaron todavía más a meterme a estudiar periodismo con la meta clara de llegar a la televisión algún día. Liceo de San Miguel de Desamparados, esa fue la institución en la que hice mis estudios secundarios. Entré en 1987, estuve ahí desde el 87 hasta el 91 cuando me gradué y salí. En San Miguel, ya saliendo un poquito más hacia el centro de Desamparados, el Liceo de San Miguel fue el colegio en el que estuve. Siempre fui un buen estudiante, o sea, siempre me fue bien. Solo hubo un punto de quiebre ahí, que fue cuando mis papás se separaron. Yo estaba para entrar a 4º año de colegio y por ahí mis notas bajaron durante un tiempo, pero logré recuperarme. Fui un buen estudiante, no era aplicadísimo, no le puedo decir que era aplicadísimo, pero sí fui un estudiante que ponía atención y que de alguna manera eso me ayudaba a tal vez no tener que estudiar tantísimo para los exámenes. Yo creo que en el colegio fue cuando nació la espinita también por la política. Ya existía la del periodismo y fue la que primero seguí después del colegio, pero en la política, en el colegio, estuve involucrado específicamente en 2 procesos electorales. Cuando estaba en 9º año me invitaron a ser candidato a vicepresidente de un partido, ganamos esas elecciones y empezando nomás el periodo de gobierno,
al que quedó de presidente lo echaron del colegio porque apoyó una huelga en aquellos años. Entonces quedé yo de presidente obligatorio, por decirlo así, porque no era yo el candidato a presidente. La segunda experiencia fue ya en el último año como jefe de campaña de una compañera, esta que le mencioné de la escuela, que se llama Margot, fue compañera mía hasta quinto año del colegio y nos hicimos muy amigos, éramos muy amigos, la consideré mucho tiempo mi mejor amiga hasta el colegio por los años que compartimos juntos y ella se lanzó para presidenta y yo fui su jefe de campaña. Recuerdo que llevamos en aquella campaña, llevamos a Gorgojo, como a una de las actividades, lo llevamos al colegio y fue todo un boom llevar en aquel tiempo a Gorgojo al colegio a una actividad y ganamos también esas elecciones. Margot fue la presidenta en ese último año y créame que fue una experiencia singular y particular porque una de las cosas que no se me olvida es que mi hermano menor estaba en el partido contrario. Estaba en el otro partido, lo invitaron a él y era también un joven que tenía un liderazgo bonito. Estaba él apenas en primero o segundo año del colegio y recuerdo que era complicado para mí, por ejemplo, en los debates. Yo era el que, como decirlo así, el director de orquesta. Pues sabe que en esos debates la gente lleva tambores y hace bulla y grita. Y recuerdo que yo no le dejaba a la gente gritar en contra de mi hermano, que estaba en la mesa de debate con el otro partido. Pero fue una experiencia bonita y creo que ahí nació la espinita por la política. Sí era muy bailarín, me gustaba mucho bailar. No digo que fuera bueno, pero me gustaba. Había muchos bailes en el colegio, en aquella época se hacían bailes a cada rato, bailes muy sanos, dicho sea de paso, muy del pueblo y muy de los mismos estudiantes. Sí fui bastante noviero, bastante desde el colegio, fui muy noviero y pues me hice famoso por eso en mi pueblo, ¿verdad? Pero nunca fui fiestero en el sentido de tomar licor o de ese tipo de cosas. Nunca tomé licor más que una vez por ahí que me tomé un par de vodka con jugo de naranja y de ahí no pasé y nunca más porque no me gustó y nunca fui de fumar tampoco, no me gustó, nunca me gustó. Sí lo probé, pero no me gustó. Pero sí era fiesta, me gustaba las fiestas, me gustaba el baile y sí, pues era noviero. Esa fue como mi característica en cuanto a las fiestas y en cuanto a fuera del colegio en aquellos años. Sí tenía un apodo, me decían Tricolín, nada más y nada menos. De ahí, creo que por cabezón, me vacilaban porque decían que yo era muy cabezón, y yo no sé, pero siempre he bromeado con eso y siempre lo tomé bien, eso sí, nunca me enojé, lo tomé bien. Eso fue en la escuela sobre todo, en el colegio también, y en el colegio no sé de dónde y no sé por qué. Creo yo, ¿verdad? Aquí estoy, podríamos decir que tal vez bateando un poco. En el colegio también me decían Búfalo. Búfalo, entiendo que era por mi manera de jugar, papi fútbol sobre todo, era muy de choque, ¿verdad? Me gustaba el juego fuerte y por ahí creo que me decían así y de pronto también por lo cabezón también, no sé, creo que sí. La separación de mis padres se da a principios de 1990, cuando yo estaba en el periodo de vacaciones entre tercero y cuarto año de colegio. Fue una separación muy traumática para mí porque yo la viví de cerca, por ser el mayor de los 3 hijos de mis papás. Fue realmente para mí muy traumática, fui el que la viví de cerca y fui el que tuve que explicarle a mis hermanos menores qué fue lo que pasó, porque ellos estaban en aquel momento, uno entrando al colegio y otro en la escuela todavía. Y fue una experiencia muy dolorosa, realmente muy dolorosa. Me marcó mucho, hablando del corto plazo, me marcó en una afectación directa en mis notas, en mi rendimiento en el colegio, en mi autoestima me marcó por muchos años y debo decir que en mi autoestima, en mi temperamento me marcó porque fue una separación violenta, ¿no? Fue una separación donde hubo incluso agresión entre ellos y pues agresión doméstica, ¿no? Que pues debo decir que eso sí, gracias a Dios, ha sido superada por completo, tanto por mi mamá como por mi papá, aunque siguen separados, hoy por hoy son gente restaurada, hoy por hoy son gente que se ha levantado de aquella experiencia también, así como yo también logré levantarme, gracias a Dios, de esa experiencia. Pero sí me marcó por muchos años, provocó una separación entre mi papá y yo, una separación de muchos años, es decir, hubo un resentimiento por muchos años con él, un alejamiento, aún ya yo habiendo entrado al periodismo. Recuerdo que esto fue varios años después, la separación de ellos fue en el 90, yo entré al periodismo en el 98 y aún por algunos años más allá
la separación era notoria, es decir, hablábamos muy poco y la relación no era mala de pelearnos, pero tampoco era buena. Esa relación se restableció cuando yo me involucro un poco más con la iglesia cristiana y pues empiezo a recibir consejería y sanidad, etcétera, etcétera, sanidad interna que yo la necesitaba. Yo estaba muy resentido por dentro. Recuerdo que incluso muchas veces evitaba el tener contacto con él porque había un resentimiento, pero después vino el perdón y por eso yo creo profundamente en la restauración de las familias, en el perdón entre personas, que el perdón es algo que soluciona más conflictos que cualquier otra cosa. Y pues en el caso de mi papá, hoy por hoy, debo decir que tengo una excelente relación con él. Ha estado de lleno metido, trabajó para nuestra campaña política donde él vive, que él vive ahí por el lado de Calle Morenos, cerca de la Sabana. Mi mamá también de lleno y apoyando al 100%, ella en la misma casa en la que vivimos nuestra infancia, allá en Higuito de Desamparados. Mi mamá tomó el rol, ¿no? Asumió valientemente el rol. Vivimos un tiempo donde mi abuela materna, luego de ahí incluso fuimos a alquilar otra casa, un poco huyendo de la experiencia negativa que se había vivido en nuestra casa. Luego regresamos a nuestra casa y ahí vino el resto de la historia con ella, ya con ella como madre sola, como madre soltera. Debo decir que mi mamá es quizá la persona que yo más admiro en esta tierra, porque se hizo cargo de tres varones y 3 adolescentes, y eso no lo hace cualquiera. Ella fue muy valiente, trabajó, limpió casas, se esforzó, se sacrificó su propia vida para que nosotros pudiéramos ser gente de bien, y somos gente de bien. Yo en este momento en lo que estoy, mis hermanos son gente de trabajo, gente de familia también, y todo es, creo yo, gracias a Dios en primer lugar, pero también gracias a ella, el impresionante trabajo que ella hizo con nosotros, enseñándonos valores, enseñándonos a ser gente buena, luchando siempre por evitar que en medio de la situación que habíamos vivido eso fuera aprovechado por alguien para meternos en algún estilo de vida dañino, como de vicios o como de delincuencia. Ella fue, creo yo, nuestro escudo, nuestro muro de protección para evitar que aquella experiencia negativa nos hiciera más daño. Hoy por hoy, repito, es la persona que más admiro, y admiro por eso también a la madre que hoy ha tenido que enfrentarse, cualquiera que ésta sea, sola a la labor de ser madre y ser padre a la vez, ¿no? Ella realmente para mí es lo máximo, podríamos decir. Doña Dulce María. Yo desde los 14 años tenía una noviecilla con la que del colegio, yo estaba en segundo de colegio y ella estaba en primero, o yo en tercero y ella en segundo, no me acuerdo. Punto es que ella me dijo: voy para una reunión de pastoral juvenil, acompáñame. Yo fui a dejarla y recuerdo que yo no pasé de la puerta, no tenía ningún interés de participar, no pasé de la puerta, me quedé allá afuera un rato y ahorita agarro el bus y me voy para mi casa. Pero salió quien dirigía la pastoral juvenil, un seminarista del que tengo lindísimos recuerdos, que hoy es sacerdote, Laurens Monge se llama, y Laurens me dijo: ¿qué estás haciendo acá? ¿Con quién venís? Ya yo le dije con quién iba. Me dijo: pase, acompáñenos. Y fue para quedarme muchos años en esa pastoral juvenil. Y así fue cuando empezó. Tenía 14 años yo. Esto que se dio, tenía 15 años y medio lo que se dio con mis padres. En la pastoral me involucré, como ya yo tenía 4 años de tocar guitarra, pues lo que más me atrajo fue precisamente el coro de la iglesia. Entonces me metí en coros, me metí a la parte de la música, fue lo que más me llamó, y fue en lo que siempre estuve involucrado dentro de la iglesia católica, hasta que salí de la iglesia católica y en la iglesia evangélica también. En ambas siempre estuve vinculado con lo de la música, participé en festivales de la canción. Nunca se me olvida que con esta pastoral de la iglesia católica fui a un festival de la canción donde el jurado eran los miembros del grupo Cantares. Allá en San Rafael, arriba de Desamparados, fue este festival de la canción, y me acuerdo que me fue bien, me vine como con 3 trofeos, ¿verdad? No estoy rajando, ¿verdad? Nada más que pues me fue bastante bien, y
Pues eso marcó mucho mi vida en la música, porque a partir de ese festival se abrió una puerta para participar en un grupo que era un grupo más, en aquel tiempo eran coros con guitarra, ¿no? En este grupo que se me abrieron las puertas a causa de ese festival, era un grupo ya donde había batería, donde había teclado, donde había bajo eléctrico, y pues por supuesto siempre me había llamado eso la atención, porque desde la época de mi papá me gustaba el tema de los grupos musicales que yo no sabía que existían en la iglesia, dicho sea de paso. Mi primer trabajo fue en las vacaciones de 9º a 10º año. Trabajé en una bodega de lo que en aquel tiempo se llamaba la Casa de las Revistas. Estaba en San Miguel, cerquita del colegio. Ahí trabajé 3 meses. En las vacaciones de 10º a 11º y luego en las de 11º para entrar en la universidad, fueron 2 periodos de vacaciones seguidos. Trabajé en Lavacar, así se llamaba, Lavacar. Después de eso a todos los Lavacar les pusieron Lavacar, pero fue el primero que se llamó Lavacar, allá en La Uruca, cerca de la rotonda Juan Pablo II. Trabajé la primera vez, el primer periodo de vacaciones, trabajé aspirando los carros, y en el segundo periodo ya fue vendiendo el servicio, ofreciéndole a la gente si lo quería solo lavado o con encerado y con todas las cosas que ofrecían. Entonces, luego en otros periodos de vacaciones, digamos, yo a la universidad entré y fue siempre becado, siempre con beca. En aquel tiempo eran 9, 10, 11, siempre con una beca de la U. Y eso me obligaba a trabajar dentro de la universidad, en la biblioteca Carlos Monge, en la vicerrectoría de investigación. Estuve trabajando, pero era parte del requisito para tener la beca. En las vacaciones de la universidad trabajé en encuestadoras, trabajé vendiendo inglés por Himnopedia, trabajé en bodegas, en otras bodegas también, en las bodegas de una empresa que se llama Inca. Tuve varios trabajos de muy distintos tipos en mi adolescencia y luego ya estando en la universidad. Recuerdo que a la UCR llegué con mucho temor porque estaba muy acostumbrado a un pueblo del que prácticamente no salía. Quizá me ayudó el recuerdo de aquellos años en los que anduve solo hasta por San José, siendo niño, cuando fui a la Sinfónica, cuando fui a hacer la prueba Saprissa, muchas otras cosas. Yo era muy independiente, siempre he sido muy independiente en esas cosas, ¿verdad? Y quizá eso me ayudó un poco. Sin embargo, debo decir que sí tenía temor, sabía que era algo completamente diferente. Yo, por ejemplo, recuerdo que en el colegio yo ponía mucha atención en la clase. Eso me ayudaba a no tener que estudiar demasiado para los exámenes y me iba bien. Cuando entré a la universidad pensé que era lo mismo. Entonces recuerdo que en generales, en las 3 materias de generales, no estudié para el examen y me saqué un 10 en todas, ¿verdad? Me saqué un 100 en todas, en el primer examen. Entonces me confié, y el segundo examen también fui sin estudiar y me fue como un quebrado, ¿verdad? Me saqué un 4, un 5 y un 3, algo así. Entonces ahí fue donde yo caí en cuenta, no, aquí no es igual, la cosa no es lo mismo, ¿no? Precisamente estando en generales, en el primer año, es cuando se da el Festival de la Canción en el que yo participo, gano en varias categorías, y eso me abre las puertas a un grupo que se llama Juventud Católica Renovada. Este grupo me invitó a ser parte de su grupo musical. Este grupo es un grupo muy amplio de jóvenes que trabajan en distintas áreas. Algunos organizan campamentos, otros hacen actividades de evangelismo y hay uno de música. Y en ese de música me invitaron a participar y eso me vinculó, digámoslo así. Yo ya estaba vinculado, pero yo mantuve el vínculo con la iglesia, pero ya ahora con otro grupo, con la Juventud Católica Renovada, con la que estuve cerca de 12 años aproximadamente. Yo solo puedo explicar, pensando en que fue Dios el que lo hizo. A mí me empezaron a invitar a iglesias evangélicas a cantar esas canciones. No es muy común que en una iglesia evangélica inviten a un cantante católico, a pesar de que, debo decirle, hay muchas similitudes y hay muchas cosas en las que coinciden ambas iglesias. Empecé a tener contacto con ambas y sí debo decir que en el lapso en que yo estuve en la iglesia católica, pues yo reconozco que llevaba una vida muy desordenada, una vida en la que pues continué con el tema de las fiestas, continué con el tema de las mujeres, y pues eso de alguna manera para mí, yo tenía claro que no coincidía y no
no había congruencia entre lo que yo decía que hacía y entre lo que yo realmente hacía en mi vida privada. En un momento determinado, esto lo he contado a poca gente, pero esto me parece que fue el punto de quiebre que hace que yo tome una decisión. Y aclaro, yo no le echo la culpa de mi desorden a la Iglesia Católica, era un asunto personal mío, porque pues la Iglesia lo que me enseñaba eran solo cosas buenas, ¿no? Pero hubo un momento en el que yo recibo una llamada, yo ya estaba involucrado en el periodismo, tenía años ya, desde el 98, y esto que le estoy contando pasa en el 2003. Yo recibo una llamada de una colega periodista de otro medio de comunicación que me alerta sobre una carta que sale de la Reforma, una carta de una persona que habla de una lista de personas que estaban prontas a sufrir atentados de muerte. Entre esta lista de personas estaba yo. Esta es una persona que manda una carta a la Extra, dice que está en la cárcel, y más allá de que fuera cierta o no la amenaza, pues por supuesto para mí representó un choque. Pensar que alguien estuviera planeando mandarme a matar, ¿no? Eso me hizo reflexionar y tomar una decisión, y la decisión era cambiar de vida, tratar de buscar un mejor estilo de vida, un estilo de vida que fuera más acorde con lo que yo decía que sentía por Dios o por las cosas de Dios o que hacía para Dios. En esa decisión yo tomo la determinación de hacer un cambio también de iglesia, que como repito fue más por un tema de decisión personal. Ya había conocido algunas iglesias, en una de ellas me sentía pues bastante a gusto y que pues además ya había iniciado, dicho sea de paso, una relación de amistad con varias de esas personas con las cuales estaba recibiendo alguna especie de consejería. Nunca el consejo de ellos fue sálgase de allá y véngase para acá, pero sí yo por lo menos sentí que era lo mejor para mí en ese momento para tratar de cambiar de estilo de vida y para de alguna manera digamos, solventar esa crisis emocional que estaba viviendo en ese momento. Había dos áreas específicamente en las que yo llevaba una vida muy desordenada. Una de ellas era quizá el exceso. Hay tres áreas. Había un exceso en la parte financiera. Yo tenía una vida muy desordenada en cuanto a mis finanzas. Yo gastaba dinero que yo no tenía, me metía en deudas por cualquier tontería. Y eso, por supuesto, también implicaba un cambio de mentalidad para mí, un cambio de vida para mí. Me excedía en cuanto a las fiestas, aunque no tomaba ni fumaba, pues me excedía en cuanto a los tiempos de fiesta. Era más allá de lo que yo creo es normal, o podría ser normal, ¿no? Sobre todo iba a karaokes, sobre todo iba a bailar, pero era así una vida muy nocturna que al final físicamente también me estaba desgastando, ¿verdad? Y en tercer lugar, sí, tenía una vida sexual muy desordenada, con mujeres que pues implicaba, o sea, que significaba no tener estabilidad emocional, no tener estabilidad sentimental y pues tampoco me estaba haciendo bien. Es decir, estaba en una vida sexual que no me estaba dejando nada en lo absoluto y que más bien emocionalmente me estaba afectando. Cuando se da un cambio en el noticiero NC4 y asume la dirección Jorge Valverde, él había sido mi profesor en el curso de televisión y él me llama. Yo estaba trabajando en aquellos años en el Colegio Técnico Don Bosco. Yo dirigía una revista interna que se hacía ahí, que se llamaba Joven, y que era una revista con mensajes, y una revista de variedad. Algo pequeño, un proyecto pequeño, pero que de alguna manera me ayudó a dar mis primeros pasos en esto del periodismo. Era estudiante ya y don Jorge me llama y me dice: mira, me gusta el trabajo que has hecho en los cursos de televisión, los proyectos que presentaste me gustaron, creo que vos podrías servir para televisión, me dijo él. ¿Por qué no? Me preguntó, ¿ya hiciste la práctica? Yo no había hecho la práctica, yo no había hecho ni el TCU ni la práctica. El TCU pues era más complicado, eran 300 horas. Él me dijo, vení a hacer la práctica aquí. Y nosotros pues te ayudamos a completar la práctica aquí, y si te gusta y si nos gusta pues te contratamos. Así empezó todo. Durante 3 meses hice la práctica profesional, quedé contratado y pues ahí ya el ritmo, sobre todo de clases en la universidad, bajó, porque además pues me involucré como periodista de sucesos, y los sucesos no tienen horario y usted no sabe en qué momento le va a tocar, y de pronto es el momento en el que tiene usted la clase en la universidad. Entonces yo
pues empecé a bajar el ritmo y pues sí me alcanzó para terminar el plan de estudios de aquel momento, pero pues yo no pude hacer el TCU, no logré completar esa parte del TCU porque eran 300 horas y pues en aquel momento la verdad debo decir que necesitaba más trabajar y pues ayudar un poco en la casa que en aquel momento terminar la carrera. Eso fue lo que me impidió definitivamente continuar. En algún momento lo intenté, de hecho y tiene que estar ahí en los registros, hubo un intento fallido de TCU que no pude porque ya trabajaba y nunca tuve el tiempo para completar las horas, pero eso fue lo que me impidió. Es decir, yo terminé el plan de estudios de bachillerato y solo me faltó el TCU. Lo que me falta es el TCU y el cartón, ¿verdad? Bueno, en este preciso instante estamos sintiendo un temblor de mucha fuerza que realmente pues nos inquieta bastante. Nunca se me olvida la fecha, 9 de agosto de 1999. Empecé yo en Noticias Repretel y ahí pues ahí fue donde, por decirlo así, me di a conocer más y se dio a conocer más mi trabajo. Fui periodista de sucesos, trabajé en reportajes especiales y trabajé como presentador también. Fueron 10 años, yo salí de ahí el 30 de junio del año 2009 y fueron 10 años para mí también muy enriquecedores y que pues creo que forjaron mucho de lo que yo soy porque coincidió, esa etapa de mi vida coincidió con muchas de las cosas que les he contado en cuanto a el resolver mi situación con mi papá, algunos cambios de vida que se dieron positivamente. Entonces es una experiencia que yo valoro muchísimo. Voté por primera vez en las elecciones de 1994, tenía 19 años, iba para los 20 y voté por don Miguel Ángel Rodríguez en aquella ocasión. Mi familia materna estaba más vinculada con la Unidad Social Cristiana que con Liberación Nacional. Mi familia paterna estaba más vinculada con Liberación Nacional, pero al vivir yo más cerca de mi familia materna y pues todos votábamos en la escuela de Egipto, ¿verdad? Entonces mis tíos y mis familiares más cercanos pues estaban cerca de la Unidad Social Cristiana y pues trabajaban incluso. Yo incluso colaboré más jovencillo con los grupos de la unidad como guía y esas cosas. Siempre fui más vinculado a la unidad y voté en aquel tiempo por Miguel Ángel Rodríguez. Se lo dije a don Miguel Ángel, de hecho, en una reunión que tuvimos hace algunos días, le conté que voté por él tanto en el 94 como en el 98 cuando sí ganó las elecciones. Si usted tiene el poder, conozco o tengo mi primer vínculo con la iglesia evangélica en el año 2003, finales del 2003. Empiezo a ser invitado a cantar a algunas iglesias evangélicas y particularmente a principios del 2004, pues ya empiezo a formar parte de una que estaba en el centro de Desamparados, Ríos de Alabanza es su nombre, y pues en esa iglesia conocí a la que hoy es mi esposa. Además hice muy buenos amigos, personas que se convirtieron en mis amigos, en mis consejeros, con los que tuve varios años de mucha cercanía. Y en particular en el caso de mi esposa fue muy interesante porque recuerdo que yo fui invitado a cantar, ella estaba danzando, ella ha tenido vínculo con la danza cristiana durante muchos años y en algún momento ellos dijeron que querían orar por mí y yo me asusté. Y yo me asusté porque yo dije, es que los evangélicos a veces oran medio raro, decía yo. Y entonces yo lo que hice fue que me arrodillé porque no quería como que me tiraran al suelo o algo así. Recuerdo que ese era el susto interno mío en aquel momento. Entonces me arrodillé y fue muy interesante porque la pastora de la iglesia le pidió a mi esposa, ella estaba danzando y usaba un manto, y le pidió que pusiera el manto encima mío para orar. Hicieron una oración muy bonita donde pues básicamente le pidieron a Dios que me protegiera, que me guiara, etc. Y fue muy interesante porque pues quién iba a imaginar que algunos años después esa joven que puso el manto encima mío se iba a convertir en mi esposa. Mi esposa y yo nos casamos el 7 de julio del 2007. Escogimos la fecha de una manera simbólica. El 7 en la Biblia significa perfección, la perfección de Dios, y nos casamos el 7 del 2007. Yo salí de Repretel 2 años después, 30 de junio del año 2009. No hubo coincidencia, sino que todavía después de casado yo estuve 2 años más vinculado a Repretel. En determinado momento pues sentimos que era tiempo de cerrar el ciclo en el periodismo, en la televisión,
y salir a dedicarnos a lo propio, y a lo propio incluía varias cosas, incluía el tema de la música, ¿sí? La idea era seguir produciendo música cristiana, también incluía proyectos de radio y televisión con un enfoque más de mensaje, que de hecho tuvimos en radios cristianas, en televisoras cristianas, tuvimos un programa en Expert TV, de hecho un tiempo, durante un año, más emprendimientos que otra cosa, ¿no? Y también los conocidos freelance, es decir, estuve en lo propio durante varios años y a eso nos dedicamos. Esa fue la razón por la que salí del periodismo y me dediqué a proyectos, y además eso me permitió en buena parte pues estar más con mi esposa y más con mi familia, porque ya también habíamos decidido pues empezar a tener hijos, y que en este caso vino Fabiana en el 2010, principios del 2010, vino Fabi, ella nació en enero, 9 de enero del 2010. Cuando yo renuncio es en el momento precisamente que nos damos cuenta de que mi esposa está embarazada de Fabiana, y decidimos emprender el reto de estar más en familia y más juntos. Después de eso viene Dariana. Dariana nace el 19 de junio del año 2014. Ahí decidimos dejarlo así, no tener más hijos. Ellas dos se han convertido en nuestro tesoro y en la razón por la que hacemos muchas cosas que hacemos. La cercanía con ellas para mí es fundamental. Eso a mí es como el cargador del celular. Para mí ellas son el cargador de mi vida emocional, de mi vida espiritual. El tener cercanía con ellas, el poder sentarme con ellas a hablar, a jugar, a ver televisión, es para mí algo muy, muy significativo. Precisamente como me dedico a los proyectos personales y algunos freelance, el Partido Restauración Nacional me contrata para algunos freelance, para hacer algunos videos, algunas documentales, podríamos decir, que el partido quería hacer para informarle al pueblo sobre el trabajo que se estaba haciendo, y particularmente al pueblo cristiano. Era el interés en aquel momento de informarle, era el interés del partido informarle a ese sector en particular. Entonces ahí empieza el acercamiento, y habíamos decidido que para el año 2014 yo iba a ser la voz y la imagen de la campaña política. Yo no iba a ser candidato a nada. Íbamos a aprovechar, digámoslo así, mi vínculo con la comunicación, que la gente me conocía por los años en el periodismo, que la gente en el sector cristiano me conocía por pues, el estar cantando y el recorrer el país con mi música, pero resulta que faltando una semana para la Asamblea Nacional del partido, quien iba a ser el candidato a diputado, o por lo menos se quería que él fuera el candidato, Reinaldo Salazar es su nombre, él pues toma la determinación de no ser el candidato, tenía sus razones y tomó la determinación de no ser el candidato, y entonces el partido se ve en una encrucijada y dice: tenemos una semana para tener un candidato al primer lugar por San José. ¿Y quién? Y empiezan a hablar de nombres, y alguien menciona el nombre de Fabricio Alvarado, y es cuando a mí me llaman. Yo venía de una gira en la que andaba cantando en Guanacaste, me llaman por teléfono, me dicen: queremos que vengas a una reunión a la Asamblea Legislativa. El que me llama es Francisco Prendas, quien hoy es candidato a la vicepresidencia de nuestra papeleta. Él es muy amigo mío desde la universidad, fue compañero mío en la universidad, y él sí tenía vínculo con el partido, porque incluso su hermano, Jonathan Prendas, ya trabajaba en la fracción de la Asamblea Legislativa. Francisco me pide ir a una reunión, y yo supuse en aquel momento que la reunión era para planear lo que ya habíamos hablado de la campaña, ser la voz y la imagen. Cuando me sientan en esa oficina y me hablan de la situación y me dicen: hemos pensado en usted, yo me acordé de las experiencias en el colegio, que obviamente son muy diferentes allá ser un diputado de la República, pero yo dije: pues de pronto no me iría tan mal, de pronto podríamos hacer un buen trabajo. Pero eso vino, o sea, cuando me hicieron esa pregunta de si yo estaría interesado o que ellos querían que yo fuera el candidato, yo les dije, recuerdo perfectamente que les dije: bueno, si ustedes quieren una respuesta ya, mi respuesta es no. No estoy interesado, no pensaba meterme en esto. Ustedes saben que yo quería apoyarlos, pero no quería meterme tan directamente en el tema. Pero déjenme pensarlo, déjenme pedirle a Dios sabiduría y déjenme hablar con mi esposa, ¿verdad? Porque al final estas decisiones para mí deben tomarse en conjunto con la familia. Y pues recuerdo que hablé con ella, hablé con mi pastor, y pues creímos que era
una oportunidad para servirle al país y decidimos tomarla, y así fue como me convertí en candidato a diputado. Podríamos decir que fue algo así como de carambola, o sea, ya había un vínculo con el partido, ya sabíamos que iba a haber cercanía en la campaña y que yo iba a trabajar en la campaña, pero nunca se habló de una candidatura. Esta candidatura se da en una circunstancia pues muy atípica, ¿no? Un candidato que renuncia, un segundo lugar que no quiere el primer lugar, y entonces deciden buscar a alguien que ocupe el primer lugar por San José y pues piensan en mí. La primera vez que alguien menciona o me menciona la posibilidad de ser candidato a presidente, yo lo vi como algo poco probable. Estaba apenas empezando mi trabajo como diputado, estaba, podría decirse, conociendo el sistema legislativo, empezando con algunos proyectos de ley, ya estaba un poco adaptado, pero sentía que todavía faltaba mucho como para pensar en eso. Y recuerdo que uno de mis asesores, César Zúñiga, ese día salió una encuesta o un sondeo que hicieron donde preguntaron quién consideraban que era el mejor diputado o algo así fue la pregunta. Y recuerdo que mi nombre surgió entre los primeros 3. Entonces, pues obviamente fue una noticia muy agradable para nosotros. El trabajo que habíamos hecho de alguna manera había provocado que los ojos de la gente se volcaran hacia el único diputado de un partido que normalmente la gente solo vinculaba con algunos temas y ya nos habíamos metido en otros temas. Y entonces César dijo, mira, yo creo que si seguimos en esa línea de trabajo, vos deberías ser nuestro candidato a presidente, porque si esto sigue así, la gente te va a conocer mucho más y va a conocer mucho más tu trabajo. En aquel momento debo decir que yo, pues, un buen comentario, alguien que me aprecia, que ve con buenos ojos mi trabajo, pero nunca lo pensé así como decir, bueno, voy a prepararme para eso. La decisión no tuvo relación con las iglesias evangélicas, fue una decisión que se tomó más a lo interno del partido, es decir, en esas decisiones es el partido y es con nuestra gente del partido que tomamos la decisión, y pues básicamente era con la clara intención de que nuestro partido creciera. Habíamos tenido ya 3 periodos donde habíamos alcanzado un diputado, 3 periodos donde habíamos hecho un trabajo, creo yo, digno, importante, pero ya llegó la hora de que nuestro partido se convirtiera en algo más que uno más. Queríamos ser protagonistas en la campaña electoral y en eso se basó la decisión, básicamente, en un partido que quería crecer, que quería ser protagonista. Así lo dije yo el día de la conferencia de prensa que presenté mi candidatura. Les dije, no sé si me creen o no, le dije a los medios, pero vamos a ser protagonistas en esta campaña. Yo, en mi pensamiento, decía, el día en que le pasemos al partido de gobierno, ese día es la señal de que nosotros estamos listos para entrar a segunda ronda y para hacer el esfuerzo que haya que hacer para entrar. Y en una de las encuestas previas a que surgiera lo del tema de la Corte Interamericana, lo del 9 de enero, en una de las encuestas previas aparecemos nosotros ya en 5º lugar, superando al Partido de Acción Ciudadana. Ese día, muy a lo interno, yo dije, vamos a entrar en segunda ronda, sin contar con lo que iba a pasar después, que yo sé que también, y no soy mezquino en esto, también eso influyó, pero creo que influyó incluso a favor de los 2 partidos que hoy estamos en segunda ronda. En aquel momento yo pensé, cuando me vi en 5º lugar por encima del Partido Acción Ciudadana, yo dije, podemos entrar en segunda ronda. En aquel momento yo no contaba con lo que iba a suceder después, la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no soy mezquino, tengo claro que eso también sumó, nos puso en una plataforma a raíz del conflicto y de las posiciones encontradas que se dieron sobre el tema de la opinión consultiva, nos puso eso en una plataforma donde pudimos ir más allá y que ahora mucha más gente conociera nuestra propuesta. Sí creo que el tema de la opinión consultiva pues fue un punto de quiebre, lo tengo clarísimo, creo que sería mezquino no reconocerlo, pero creo que también influyó para que el otro partido que está con nosotros también esté. Es decir, yo he oído a gente decir, sin la Corte, Fabricio Alvarado no estaría en segunda ronda. Perdón, pero ellos tampoco estarían en segunda ronda. Yo le digo a esas personas que creen que Fabricio Alvarado no está capacitado, lo digo con la frase que utilicé
en uno de los debates que se realizaron en la primera ronda. La experiencia nos dice que la gente de experiencia nos ha dejado malas experiencias. Confío plenamente primero en Dios y luego en que si estoy en esto y si he llegado a donde he llegado es porque pues tengo la capacidad de lograrlo, por supuesto que uniéndome a la gente correcta, ¿no? y teniendo la capacidad de acercar y conjuntar a las personas correctas y a las mejores mentes de este país. Quizá lo único es, o la gran preocupación, que fue la misma cuando empecé en la Asamblea Legislativa hace 4 años y que gracias a Dios logré cumplir. En aquella ocasión mi preocupación es, quiero el día que salga de aquí salir por la puerta grande, salir no por la puerta de atrás, salir con la frente en alto y por la puerta grande. Ese es el deseo, que dentro de 4 años, si soy el presidente 2018-2022, que el 7 de mayo o el mismo 8, cuando me toque entregar la banda presidencial, el 8 de mayo del 2022, poder salir por la puerta grande con un mejor país y con un pueblo agradecido por el trabajo que logramos hacer.